tal? ¿Cómo te va? Todo bien, disfrutando de que terminó el feriado y volvemos a la actividad. Ah, qué bueno, qué bueno. Discurso de Milei. Discurso de Milei, un discurso electoral, económico, muy poco anuncio. Sentía que escuchaba un disco rayado, como se los critica normalmente a los políticos de estos que están eternamente coacheados y que ante cualquier pregunta siempre repiten la misma respuesta. Un discurso que parece que pasó desapercibido en la gran agenda pública por lo que sucedió luego del discurso con el asesor superestrella y el diputado de la Nación Facundo Manes, un discurso al mismo tiempo vaciado de oposición que lo dejó incómodo al presidente, que se siente mucho más cómodo en la confrontación, en el chicaneo, y un presidente al mismo tiempo que exigió al Congreso un tratamiento especial de un acuerdo que todavía no se tiene ningún tipo de conocimiento con el Fondo Monetario Internacional y que pareció más una señal a los mercados de cara a la apertura del día de hoy que una reunión o una aquiescencia tácita del Fondo Monetario Internacional con el presidente. Me parece que fue un discurso, creo que de las escenificaciones menos logradas del presidente de la Nación en mucho tiempo y que lo mostró más concentrado en la campaña que en la gestión. El discurso del gobernador Jaldo. Bueno, Osvaldo Jaldo creo que resumiría su discurso en tres grandes ejes: orden, gestión y diferenciación. Orden social como principal factor aglutinante del discurso del gobernador, orden económico y financiero de las arcas públicas, como buen contador que es, y orden en el término de la administración pública y de la gestión del aparato institucional. En términos de gestión creo que se apoyó principalmente en la tarea que está realizando el gobernador y su equipo de gobierno en la provincia de Tucumán como el principal respaldo a su gestión, y diferenciación, que sí fue, creo yo, el único momento en el que se lo vio de alguna manera más auténtico, no leyendo de forma tan sistemática el texto, que fue cuando buscó diferenciarse de principalmente su predecesor Juan Mansur, con algunas chicanas referidas, por ejemplo, al uso del avión sanitario, con respecto a el orden público de las cuentas estatales, y también, y esto me parece que va a empezar a marcar el tono del discurso del gobernador de cara al año electoral, con la presidencia de la Nación. Una diferenciación muy sutil, pero sobre un punto que es trascendental, y es la cuestión de tener un presupuesto 2025 aprobado y vigente, respetando las instituciones, que creo que fue, al igual que Milei, el punto sobresaliente o el punto destacable de su discurso, esta salida de tono que tuvo el gobernador hablando del intento de sedición policial el año pasado y las denuncias contra el abogado Morales, que se encuentra ya en el penal de Benjamín Paz. Creo que fue el momento en el que el gobernador se vio, primero, más auténtico y que mandó un claro mensaje por fuera del raconto, más bien diríamos, sistemático de las acciones de gobierno del 2024. En ambos casos, discursos con muy poco anuncio. Cuando vos planteas el tema de Jaldo, de esta diferenciación con Mansur, ¿lo ves en las cuentas públicas? ¿En qué? Contame bien, precisame un poco más la diferencia que ves. Bueno, Osvaldo Jaldo lo primero que dice es: nosotros somos un gobierno que ejecuta el presupuesto 2025 y que lo mantiene ordenado y que no tiene que recurrir a descubiertos de la entidad financiera más cercana al gobierno provincial, que es el Banco Macro, para pagar las cuentas del día a día. Esa fue la gran diferenciación que presentó el gobernador respecto del orden económico. También es cierto que el gobernador planteó para 2025 y 2026 el cumplimiento de las promesas de 2024 vinculadas principalmente a obra pública, algo que desde el entorno gubernamental se le critica mucho a su predecesor, que era que solo estaba centrado en el pago de sueldos y no en la ejecución de obras públicas. Osvaldo Jaldo también le gusta mostrarse como un gobernador que es el primero en la línea de fuego a la hora de resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía, algo que es valorado positivamente en las encuestas, pero que es un arma de doble filo. Lo que le pasó en su momento con la crisis del transporte público que tuvimos en 2024, que mantuvo en vilo a la provincia y al municipio de San Miguel de Tucumán, donde el gobernador,
que se había adjudicado él mismo ser la persona que había resuelto la crisis del transporte, de repente tuvo que esperar un par de meses para poder presentar una solución completa y palmaria, mientras que las principales críticas iban a la intendente. Creo yo que esos son los dos principales sectores en los que se diferencia, y después sí el gobernador busca un posicionamiento diferente, que es el hombre de Estado que está dispuesto a tomar decisiones que otros no, y que se muestra en ese sentido como la persona, como el capataz de alguna manera del Estado provincial, que tiene muy claro qué se está haciendo en cada uno de los sectores y que no desatiende. Creo que fue la gran diferenciación que mostró Osvaldo Jaldo, dándole muchísimo protagonismo a dos grandes áreas en la gestión provincial. La primera área fue el área de seguridad. El único momento en el discurso en el que además se apartó cuando lo estaba leyendo y agradeció particularmente a las fuerzas de seguridad por el trabajo que vienen haciendo. Y por el otro lado, el otro momento en el que se apartó, y que fue el momento incluso en el que recibió más aplausos por parte de un recinto que no aplaudió mucho y que no aplaudió con mucho entusiasmo a lo largo del discurso, fue en el tema de obra pública, particularmente de vivienda. El plan de vivienda y la reactivación del plan Procrear 2, que tiene un nuevo interventor, el IPBDU, de alguna manera fue el único momento en el que la Cámara reforzó con un aplauso más sentido al gobernador. El tema de la sedición policial, que lo tocó como un párrafo aparte. El tema de la sedición policial creo que fue el momento en el que vimos al verdadero Osvaldo Jaldo. Un Osvaldo Jaldo que además puso sobre la mesa un rumor que está extendido por toda la provincia y que pidió disculpas públicamente a su familia por lo que iba a leer, y que lo mostró como un gobernador que no está dispuesto a tolerar que las fuerzas de seguridad intenten acuartelarse nuevamente, como sucedió en 2013 cuando gobernaba José Alperovich. Un gobernador que se mostró contundente y que hizo un llamamiento transversal a todas las fuerzas políticas respecto de el respeto a la institucionalidad y a la democracia, que es también el párrafo con el que terminó su discurso el gobernador de la provincia, llamando a terminar las grietas y a empezar a tener consensos. Creo yo que ese fue quizá el mensaje más en clave electoral que dio el gobernador, un gobernador que tiene mucho más apoyos entre quienes no lo votaron, entre sectores de la ciudadanía que principalmente no son peronistas, pero que ven con buenos ojos la tarea que está haciendo. ¿Vos crees que él va a competir mucho en el espacio del antiperonismo? Yo creo que el gobernador está aprovechando que su gestión está muy pegada en términos simbólicos con Javier Milei, está muy amalgamada con Javier Milei, y está visto por el mismo electorado de Javier Milei como una persona que en la provincia de Tucumán lleva un rumbo similar. Y eso le permite tener un electorado un poco más, o por lo menos un grupo de simpatizantes más homogéneos, más heterogéneos en el espectro ideológico de la provincia, lo que lo corre más hacia el centro, la centro-derecha, más hacia electorados que no les son naturalmente propios, pero que hoy simpatizan con él, personas que nunca votaron peronismo, pero que estarían dispuestas a votar por un candidato o por el propio Osvaldo Jaldo, y eso también abre la puerta a la falta de un dique de contención por izquierda, podríamos decir, por la oposición más recalcitrante al gobierno nacional. Es muy probable que la escala de valores que se utilice para la próxima elección o que se quiere instalar para la próxima elección sea un debate sobre Tucumán primero, el discurso del gobernador Osvaldo Jaldo para tratar de amalgamar este núcleo heterogéneo de votantes y que compita con una sobreagenda nacional que ponga fuerza principalmente a este corrimiento por izquierda, a este grupo de simpatizantes o de detractores más extremos del gobierno nacional, que probablemente esté vinculado a una idea o una oposición kirchnerista, porque la posición centrista de Osvaldo Jaldo, esta posición de acaparar el electorado más volátil de alguna manera, la clase media que normalmente pone y saca presidentes, empieza a dejar sin lugar a los aliados naturales o a los caudales naturales donde podría abrevar la Libertad Avanza para tener o competir políticamente por otros diputados. Vos que medís permanentemente, ¿cómo lo ves al kirchnerismo en Tucumán? Creo que el kirchnerismo en Tucumán viene de una larga serie de derrotas importantes en las que no suma caudal electoral, en las que su caudal máximo electoral estuvo rondando los 5 puntos. Creo yo
que con Cristina Kirchner, reconocida como la principal dirigente opositora de Javier Milei, reconocida por el propio Milei, aunque ahora empieza a migrar la atención del Ejecutivo Nacional Kicillof. hacia Kicillof, un dato no menor, porque la principal batalla electoral es en provincia de Buenos Aires, y porque elegirlo a Kicillof como adversario debilita a Cristina, en ese escenario, una oposición kirchnerista dura y férrea en la base de votantes del peronismo tucumano puede llegar a tener alguna oportunidad. Es un camino muy difícil el que tienen que hacer porque parten de un núcleo de votantes muy bajo, pero tienen la ventaja central de que tienen muy claro el rol que juegan. Son opositores, no hay nada que aceptarle al oficialismo. Ellos saben que todo está mal y que ese no es el camino que quieren, por lo menos a su proyección o a su visión de país, y es un encuadre que es mucho más sencillo de manejar que cualquiera de los otros, en los que hay que reconocer errores o advertir de errores al oficialismo nacional y mantener una prioridad local. Hagamos una hipótesis chiquitita. Sí, Cristina debería ser candidata nacional de algo, porque Cristina no está en la boleta. Cristina no está en la boleta en todo el país, va a estar Claro. solo en la boleta, en el caso que sea, en Buenos Aires. Sí. Javier Milei tampoco va a ser candidato a nada. Pero vamos al kirchnerismo de Tucumán. Sí, ¿Cómo lo ves? Sin Cristina en la boleta. con una ventaja central. Si se termina de concretar la venida de Cristina y se le levanta el brazo a un candidato en la provincia de Tucumán, creo que va a ser el aval necesario para que se transforme en el candidato del kirchnerismo en la provincia y tenga algún caudal electoral. Porque acá lo importante es, se va a competir la personalidad del gobernador y el plebiscito al gobernador contra el sello libertario, contra el sello morado y contra el recuerdo de Cristina. Creo que esos son los tres clivajes que uno va a tener en las elecciones de octubre. Gracias, te agradezco muchísimo. A usted. Señora Carla.